Vale. Bueno, pues nada, ahora sí. Muy bien, la línea clara es una de las más famosas y ricas tendencias estilísticas en la historia del cómic. Supongo que muchos de vosotros estáis familiarizados con Tintín, por ejemplo, ¿sí, no? Sí. Bien, pues este estilo tuvo su consolidación en los años 40 en Francia y Bélgica. Y desde ahí pues fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Se caracteriza sobre todo por ser un estilo muy simple y muy visual, ya que está destinado, entre comillas, a un público joven o no iniciado en los cómics. Tiene que ser sencillo de leer, la trama no tiene que ser muy confusa y no tiene... Pues eso, no es muy complicado de entender. Bien. Buenas. Buenas. Hola. Voy a ver si me he dejado... Ayer me dejé un pen. ¿Un pen? Si todavía... No. ¿Esto de aquí? Muchísimas gracias. Gracias. Perdón. Pasa nada. Bien, características de la línea clara. La línea clara, lo que he dicho, es muy definida tanto en lo que es el aspecto gráfico como en el aspecto narrativo. Hay una ausencia casi total de tonos medios y de manchas de negro. Es solo la línea con el color sólido. Y a causa de esto, los colores que usan son normalmente muy vivos y muy contrastados entre sí. Las viñetas también, para facilitar la lectura, son casi siempre o cuadradas o rectangulares. Y los personajes son caricaturescos, pero los fondos son más realistas, en el sentido que no siguen la caricatura del propio personaje. En cambio, el personaje sí es caricaturesco. Bien, un poquito más en profundidad. Lo dicho, una línea muy marcada, continua, no es valorada, es siempre del mismo grueso. Siempre es negra, tampoco hay tramas ni nada por el estilo, no suelen haber huecos. Y es la misma tanto para personajes como para escenarios. Aquí vemos un pequeño ejemplo. A la izquierda lo que no sería línea clara. Uy, salud. Salud. Como veis hay líneas más finas, trazos más sueltos, líneas más gruesas por ahí, líneas más finas por allá. En cambio aquí apenas hay, es solo una línea y es solo el contorno. Bien. El sombreado, lo he dicho, no hay tonos medios, no hay sombras, es todo muy plano y no suelen haber, aunque puede ser que haya algunas manchas de negro a veces. Aquí vemos a la izquierda pues hay muchas sombras muy marcadas, mucho negro, igual no se ve mucho. Y aquí en cambio es todo el color plano, tampoco hay degradados de color, es color sólido. Aquí hay una pequeñísima sombra, pero mínima. Bien. Número 3, los colores. Lo dicho, al ser figuras planas con una línea delimitada, colores planos, sin sombras, los colores tienen que ser muy vivos y muy contrastados entre sí. Si no, dificulta la lectura, sobre todo si la línea no marca esa distinción entre fondo y figura. Como veis aquí, este es un ejemplo de algunos que he traído. ¿Ves? Colores vivos, apenas hay negro, solo en el traje del chofer, el pelo de la mujer y 4 cosas más, pero apenas hay negro, los colores son súper vivos. Bien. En este tipo de género, en plan de línea clara, también podría entrar los cómics de Lucky Luke, por ejemplo. También podría, sí. Bien, la narrativa, pues eso, el estilo gráfico no es lo único que es claro y preciso. La narrativa es también muy precisa. A ver, tengo por aquí. Sí, las viñetas son casi siempre cuadradas o rectangulares. No significa que no pueda haber a veces alguna viñeta pues o redonda o un poco diferente, pero no es la norma, porque así facilitas más la lectura. No hay planos exagerados, no hay desbordamientos fuera de la página o de la viñeta. Así. Y además, la historia que cuentan las viñetas tienen relación entre sí. Lo dicho, no salta de un personaje de repente a otro personaje, de repente a otro personaje otra vez,
ni hay muchos planos de detalle exagerados. Aquí lo vemos más. La acción es lineal, básicamente. Es lo que pasa en cada momento. No hay saltos grandes. Bien. A lo que he dicho antes, los personajes son caricaturescos, pero con el fondo realista, y esto se le llama el efecto máscara. Aquí lo veis. Los personajes pues son simplificados, son sencillos, en cambio el fondo pues es como cualquier otro cómic que podrías encontrar, un estilo normal, entre comillas. Bien, y ahora un poquito de historia, los orígenes. Vale, los orígenes de la línea clara se sitúan en Bélgica sobre los años 40 de la mano de Georges Remy, también conocido como Hergé, o Hergé, no sé. Bueno, el creador de Tintín, básicamente. También es quien popularizó los cómics de género, de aventuras, de fantasías, de policíacos, primero en la escuela franco-belga y después en otros países. Gracias a él surge este nuevo estilo que causa tendencia primero en Francia y Bélgica, que luego se extiende al resto del mundo. Y la industria del cómic en estos países se convierte en de las mayores productoras de cómic en Europa. Bien, autores notables son Bob Demure, Roger Leloup, Edgar Pierre Jacobs y Jacques Martin. Bien, la Escuela de Bruselas es la vertiente clásica que pone las bases del cómic de la línea clara. Aquí. Con la Escuela de Bruselas se vive la edad de oro de la línea clara durante los 50 gracias al enorme éxito que es Tintín. Sí, esto es lo que he dicho antes, sí. Surge en Bélgica y Francia y a partir de ahí se convierte en la industria más importante, los países más importantes en la industria del cómic en Europa y se extiende a todo el mundo. Bien, más hacia adelante, sí, sobre los 70 y los 80, sí, vale. La línea clara moderna sucede entre la década de los 70 y los 80. A finales de los 60, Jost Swartz, supongo que lo he dicho bien, probablemente no. Bien, empieza a crear sus historias con este estilo de línea clara, pero con una temática más adulta. Lo que he dicho antes, pues eran cómics como más para niños, porque eran fáciles de leer o para no iniciados, y de repente este coge el estilo, pero le pone una temática más adulta. Bien, tal fue el éxito de este hombre que en los 80 se dedica a diseñar portadas de revistas, discos y pósters. No, espera, me he saltado. Ahí, vale. Vale, sí, lo que he dicho. Hasta entonces la Escuela de Bruselas es una ciudad infantil, bla, 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 bla. Su estilo es similar al de Hergé, al de Tintín. Es similar, pero es más anguloso y minimalista. Tal es el éxito del señor. Sí, en 1967 se acuña el término de declairleggen o algo así, está en neerlandés, para definir su estilo. Y a raíz de aquí le surgen millones de copias. Este señor solo se ha creado la industria del cómic casi por sí solito. Bien, tanto que aparece la escuela Swart, o sea, él solito se crea la escuela, de los más vanguardistas y rompedores del momento. La línea clara se convierte en el estilo del cómic más característico de la década de todo el mundo. O sea, tú ves este estilo y lo reconoces inmediatamente. Cómic de los 70 a los 80. Vale, ahora sí, el señor tuvo tanto éxito que en los 80 se dedicó a diseñar portadas de revistas, de discos, de pósters y se convierte en uno de los artistas gráficos más significativos del New Wave de los 80 en todo el mundo. Bien, y en España tenemos también personajes notables. Al igual que en otros aspectos de la cultura popular, durante el franquismo, bueno, posfranquismo surge un boom en todo lo que es la cultura popular, sobre todo si es de temática adulta, por la represión pues es lo que tiene. Y
Sí, y este género está ya en popularidad, pero sobrepasa al mundo del cómic y se vierte tanto en el mundo del diseño como del grafismo. Algunas revistas de historietas para adultas son el Cairo. Sí, se caracteriza por su realismo narrativo, su enfoque fantasioso y a veces el estilo gráfico reminiscente del cubismo. Vale, aquí tenemos nombres también de autores destacados como Francesc Capdevila, más conocido como Max, Mike o Miquel, bueno, sí, no es Miquel, es Mike así, Beltrán, Guillem Cifré y Daniel Torres, del cual le hablaremos ahora mismo. Este señor es un historietista valenciano y publica en 1982 el mega álbum Opium, del cual tengo algunos ejemplares por aquí, que luego repartiré, o puedo repartirlo ahora. Bueno, os lo vais pasando y podéis ver. Y así de paso veis también los estilos, el estilo de dibujo, colores súper chillones, apenas hay mancha negra, sino es que el objeto sea negro de por sí, no hay tramas, no hay apenas sombras. Colores súper vivos. Pero eso es por... Bueno, parece que este pinta es muy feo. Súper guays, ¿eh? Tienes buena colección, Gemma, de... @ mi padre por dejarme los cómics. Tenía un montón más y yo digo, me voy a llevar solo 4 o 5 porque si me tengo que llevar la montaña de cómics que me dio, se me rompe la espalda del peso. Pues nada, kudos a mi padre por dejármelos. Bien, cabe decir que la línea clara en España tuvo sus detractores, porque se consideraba un estilo muy simpletón e infantil, tanto por la parte gráfica como narrativa. Pues al estar destinado siempre a un público infantil, pues al final que esto de repente lo lleves a una temática más adulta, pues está claro que a alguna gente no le va a gustar. La línea clara entra en declive cuando en Barcelona, septiembre de 1984, un grupo de artistas, dibujantes e intelectuales protestan contra la exposición sobre Tintín y Hergé, su autor, que tendría lugar en la Fundación Joan Miró, alegando que es una obra con destinatarios infantiles y sin el rango estético suficiente. Ya veis, los señores que tan equivocados podían estar. La línea clara seguiría teniendo sus defensores, por supuesto, hasta que en los 90, digamos que pasó de moda y ya no fue más una novedad y algo reivindicativo ni revolucionario, sino que pasó a ser un estilo menor más. Bien, en la actualidad aún podemos encontrar algún remanente de ese estilo porque algo tan famoso no pasa sin pena ni gloria, por supuesto. En los 90 y en los 2000 surgen varios estilos que pueden ser similares a la línea clara o que directamente se inspiran en ella. Aquí tenemos algunos nombres como Jason Lutz, es un ejemplo de ello, con obras como Berlín Ciudad de Piedras y Berlín Ciudad de Humo. Y pues ya está. Mortadelo y Filemón también son línea clara de esta. Bueno, y Asterix y Obelix también. También. Pero son franceses. Pero Mortadelo y Filemón, claro, es como que tiene incluso en la parte, digamos, de estructuración, esa claridad y tal, esa secuencialidad. Pero voy a buscarlo. Ten en cuenta que ha tenido un montón de cambios de estilo a partir de los dibujantes que han pasado por sus manos, porque al final Francisco Ibáñez se ha quedado la fama, pero han pasado un montón de dibujantes. Mortadelo y Filemón es como su propio género. Es su propio... La cuantificación de los puntos. En cuanto al aspecto gráfico de Mortadelo y Filemón, pues podría ser porque no tiene muchas sombras y no tiene, ¿cómo decirlo?
Sí, ni tramas, pero sí, es su propio género, porque el dibujo es muy complicado y muy detallado. En cambio, si miráis Tintín, es todo lo contrario, es simple, es solo una línea y todo el detalle que tiene lo tiene en el pelo 4 rayitas y ya está. Mortal y Filemón también un poco, ¿no? De hecho, Mortal y Filemón es como los fondos de ese rollo. Sí. Bueno, es que en verdad es como un poco más caricaturizado todo. Claro, ¿no? por eso variaría, porque el diseño de los fondos, aunque no origen se queda más limpio, con el paso del tiempo ha tenido un montón de extravaganza, mucho más barroco, está mucho más cargado. Y aparte, respecto a la trama, sí que hace los cambios que comenta ella, que es saber una continuidad. Sí que hacen saltos de personaje a otro y tal. Pues decía que también depende de la época, igual de la época del principio. Voy a parar la grabación. 2000, 2005, puede, pero que a partir de ahí, también por eso, porque lo compró, fue De tener grabación. ya los pactos con